¿Qué tal, amigas de la página de Educación Bíblica y oyentes de esta página? Que tengan un hermoso lunes y hoy vamos a compartir un pequeño devocional basado en la parábola del sembrador, ¿no? que el Señor utilizó para enseñar a sus discípulos. Y sin más vamos a leer Marcos capítulo 4, el Evangelio de Marcos capítulo 4 a partir del versículo 1 hasta el 8. Y vamos a hacer un breve comentario, ¿sí?, en cuanto a esta hermosa enseñanza. Y dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y entonces él les dijo en el 9, seguimos hasta el 9, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Y las parábolas, el Señor utilizó muchas parábolas, ¿no?, para enseñar a sus discípulos, les decía anteriormente. Y las parábolas es el relato de una pequeña historia, de una situación que deja una enseñanza. Y generalmente que tiene que ver con la moral, con las costumbres, una enseñanza espiritual. Y en este caso el Señor utilizó la imagen de el sembrador, el que labraba la tierra. Ellos estaban en esa zona árida de la zona donde se desarrollaron los hechos de la vida del Señor en la tierra. Y el sembrador vendría a ser en este caso el que siembra la palabra, el que siembra la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Y acá el Señor les dio de diferentes lugares. Nosotros, los que acostumbran a sembrar y tiran, si siembran en un campo libre, tiran la semilla y puede caer en un lugar correcto o no. Y acá el Señor, al final, después de este capítulo, si dan vuelta a la página, a partir del versículo 15, comienza a explicar, ¿no?, lo que significa que cayó junto al camino, que cayó entre los espinos, lo que cayó en pedregales y también la que cayó en buena tierra, ¿no? Y da algunos ejemplos de las situaciones en las cuales la palabra de Dios es sembrada en los corazones. En este caso, la tierra representaría el corazón de cada uno, de cada una de nosotras que recibimos la palabra, ¿no? Y dice que el primer ejemplo que pone es que cayó junto al camino. Y dice que viene el ejemplo, la explicación que da el Señor, que cuando viene Satanás, cayó junto al camino, al costado, al borde, no en una tierra adecuada, y viene Satanás y roba esa palabra, ¿no? Y vamos a ir a 2 Corintios 4:4, que dice que Satanás es el Dios de este siglo, y dice así, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿no? Esa palabra donde Satanás es sembrada, pero Satanás no le da el entendimiento, le ciega. Con las cosas de este mundo ciega el entendimiento para que no comprendan, para que no entiendan la palabra de Dios. Entonces no la creen, creen en las filosofías humanas. Satanás se disfraza como un ángel de luz,
muestra las cosas externas como algo maravilloso, como algo que está bueno, como algo que es agradable a los ojos, pero que en realidad no tiene un fruto en vida eterna, ¿no? Y así es Satanás. Ciega el entendimiento para que el mundo no entienda el Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Y otra semilla que tiró este sembrador dice que cayó en pedregales y no tenía raíz. O sea que esa tierra, ese corazón donde se sembró, no echó raíces, no se profundizó, no creció en la gracia y el conocimiento del Señor, porque seguramente no hubo una conversión realmente al Señor Jesucristo, ¿no? No tuvo raíz, no tuvo profundidad en el corazón. Y al otro lado dice que la que cayó en pedregales son aquellos que recibieron la palabra con gozo al principio, pero cuando viene la tribulación, la persecución, las pruebas, no tienen raíz, ¿no? Nos alejamos de Dios porque pensamos que todo lo bueno, que la vida cristiana es color de rosa, que todo va a estar bien, que no vamos a tener problemas y dificultades, si no es así. Esas pruebas y esas dificultades nos ayudan a crecer y a adquirir sabiduría conociendo al Señor, ¿no? Y la última parte, bueno, después dice que también cayó, no tenía raíz y se secó. Y también la que cayó entre espinos, como le decía anteriormente, ¿no? Y la última, característica de esta tierra es la buena. Ese corazón que recibió la palabra, que se implantó, que el Espíritu Santo realmente creyó, estuvo allí el Espíritu Santo recibiendo a Cristo como Salvador personal, y esa semilla, esa palabra brotó y creció. Dice que la fe viene por el oír, y por el oír que la palabra de Dios, ¿no? Y fue una buena tierra porque tuvo un corazón dispuesto a conocer a Dios, dispuesto a seguir creciendo en esa gracia y ese conocimiento del Señor Jesucristo. Dice que produjo a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿no? Y el fruto del Espíritu hablamos también. Dice que creció y dio fruto. Y hablando a las hijas de Dios, a las que somos sus hijas, ese fruto es el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, longanimidad, dice, largura de ánimo. Y el fruto del Espíritu es uno. No es que son mucho el amor, el gozo. O sea, todas esas características del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, tienen que ver con formar el carácter cristiano, ¿no? Y eso es lo que da fruto. Y en 2 Pedro 3:18 también dice, antes bien creced en la gracia, vamos a leerlo perfecto, en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A ver, creo que dice algo así. 2 Pedro 3:18 dice, antes bien, sí, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Una palabra que fue sembrada en una buena tierra, en un corazón dispuesto, en un corazón arrepentido, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿no? Y en 2 Timoteo 2:6 es otra figura también muy parecida. Acá el Señor les estaba hablando en cuanto al labrador, ¿no? En la parábola del sembrador, el que sembraba. Y 2 Timoteo 2, aquí lo encontramos. 2 Timoteo 2 está hablando del buen soldado de Jesucristo, ¿no? Y da muchas ilustraciones en distintas actividades. Por ejemplo, habla del soldado, habla del atleta, y en el versículo 6 de 2 Timoteo 2 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, ¿no? Y considera lo que digo en el versículo 7, y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea que esta figura de la tierra, del trabajar la tierra, del esforzarse, del crecer en la gracia, del
preparar el corazón creyendo realmente, genuinamente en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, es un trabajo constante, es un trabajo de todos los días, de renovar la comunión, de estar con Él, de crecer en la gracia y en su conocimiento y de ser llenos del Espíritu Santo cada día. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Estudiando su palabra, buscando y dejando que la palabra de Dios cambie nuestra mente. Lo que antes creíamos cuando no éramos hijas de Dios, no debe ser lo mismo de cuando ya somos sus hijas. ¿Por qué? Porque Él renovó, el arrepentimiento implica un cambio de mente. Lo que creíamos antes, no lo creemos, creemos lo que la palabra de Dios nos está marcando y nos está diciendo a través cuando la abrimos y la estudiamos, ¿no? El arrepentimiento, como les decía, es un cambio de mente, es pensar como Dios quiere que pensemos. Dice Pablo, les decía a los corintios que tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que trabajar en conocer cómo vamos a poder llegar a conocer lo que Dios quiere a través de su palabra. No hay otro medio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa semilla que se sembró, si cayó en buena tierra, va a crecer y va a dar fruto. Y no se va a acabar de permanecer cuando vengan las pruebas, las dificultades, cuando venga Satanás a llenarnos la mente con pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, cuando vengan las tribulaciones, las persecuciones, las pruebas a causa del Evangelio, ¿no? Y quiero hablarte a vos, oyente de esta página, que no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón y que tu corazón no es una buena tierra para la palabra de Dios. ¿Sabes cómo podés llegar a que tu corazón sea una buena tierra donde pueda crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo? Arrepintiéndote de tus pecados. Recibe al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, reconociendo que sos pecadora. El arrepentimiento implica un cambio de mente. Pensar como Dios quiere que pensemos en cuanto al pecado, no en cuanto a la filosofía de este mundo. Dios dice que somos todas pecadoras y es una gran realidad. Y necesitamos la salvación. Y la salvación únicamente es por la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino para poder ir al cielo, solamente recibiendo a Jesucristo en tu corazón, con una oración muy sencilla, diciéndole: Señor Jesús, reconozco que soy pecadora, reconozco que por mis propios medios no puedo llegar al cielo, reconozco que diste tu vida en la cruz por mis pecados y llevaste sobre ti mis culpas pasadas, presentes y las futuras. Necesito que me perdones y me ayudes a cambiar mi corazón, a cambiar mi mente. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por esa sangre derramada en la cruz por mí. En el nombre de Jesús, amén. Más o menos es una oración modelo, pero Dios ve tu corazón. Dios ve si ese arrepentimiento es genuino y no de un pecado por pecado, como lo dije anteriormente, sino de la naturaleza. Nacemos pecadoras y estamos destituidas de la gloria de Dios. Por eso necesitamos ser redimidas y tener en un momento de nuestra vida un encuentro personal con el Señor. Y a nosotras que somos sus hijas, que ya recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, yo lo hice cuando tenía 20 años y de ahí comencé una nueva vida hermosa, guiada por el Señor, donde Él enriqueció mi vida cada día. Te animo a que podamos ser buena tierra, hijas que glorifiquen y agraden a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por todas aquellas personas que puedan escuchar este mensaje. Que el Señor les bendiga grandemente y te pedimos por aquellas que nunca tuvieron un encuentro con el Señor, para que sus corazones sean una buena tierra a la palabra implantada. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas de Educación Bíblica, oyentes de esta página y a todas que escuchan, que el Señor las bendiga mucho y que tengan un hermoso y especial día. El Señor les bendiga. Chao, chao.